Y ahorita envío las dos grabaciones, las de la segunda sesión y la de esta sesión. Entonces, bueno, Sam, Vane, Amalia, Jesse, Carol y Pame, bienvenidas a este espacio, bienvenidas a esta última sesión del Club de Lectura del Ciclo del Agua. Para mí es un honor tenerlas en ese espacio como siempre, que hayan decidido conectarse y que hayan sido valientes para llegar hasta el final de este club. Así que quiero hacerles la invitación, si alguna puede prender la cámara y nos podemos ver, sería rico como para uno no estar pues por acá como con un montón de nombres sin verles la cara, porque pues finalmente hemos estado como compartiendo durante el último mes, así que si la pueden prender, bienvenidas. Em, bueno, y lo que vamos a hacer básicamente como es el cierre, chismosear un poquito como el encuentro de ayer, de temas del libro que tengamos, yo sé qué más, de como que conversemos sobre esos tópicos interesantes, importantes. A mí el autor me dejó ayer como con una tarea que era también como empezar a encontrar esos guiños del libro y hoy le he estado pues como trabajando a la revisión de ellos. Pues lo primero que quería invitarlas a hacer es como a que nos contemos cómo nos fue con el libro y esos sentimientos como iniciales que tenemos alrededor de ese libro y cómo nos fue con el final. Pues creo que podemos empezar a conversar y ya ahí yo les voy haciendo como una serie de preguntas que les tengo y que también pues surgieron de la conversación de ayer. Kate, bienvenida que se acabó de unir. Entonces no sé si alguien quiere arrancar con la percepción general de cómo les fue con este libro y cómo se sintieron. Quien quiera arrancar, bienvenida. ¿Quién se anima? Bueno, yo me animo. Hágale. Para mí fue un libro muy bello y me gusta mucho encontrarme con este tipo de lecturas porque yo soy profesional de la salud y bueno, y más que centrarme en muchos aspectos técnicos que no logro llegar a ellos realmente, eh, me gusta mucho recordar siempre el tema del humanismo en el tema de la atención en salud, porque nosotros generalmente se nos olvidan por muchos momentos cuando atendemos los pacientes, especialmente como lo mencionaba el autor ayer, ese tema que lo enmarcó dentro del abandono. Y en muchos momentos, pues uno no lo hace uno no lo hace de manera consciente, pero sí creo que ¿Está en un en vivo o qué? Sí. es un trabajo de manera permanente también de parte de nosotros del área de la salud, hacerlo consciente. Y más, yo soy enfermera, eh, a su alrededor, porque a veces pues el paciente no solo es la familia, ¿cierto? De poderle en todo momento informar o contar qué está pasando, porque son personas que también están viviendo su angustia o tienen todas sus emociones y que uno en el afán o en los protocolos o todo lo que hay que hacer, porque la parte administrativa a uno también le gasta mucho tiempo y desafortunadamente nuestro quehacer por el tema pues administrativo nos embeben en una cantidad de actividades que nos restan mucho tiempo y especialmente en enfermería, pues porque los médicos igual también tienen unos tiempos muy cortos, hablo de los especialistas, pero enfermería tiene una cantidad de actividades administrativas, diligenciamiento de documentos y de otras muchas tantas que hacen que se nos olvide la conversación y el encuentro con los familiares. Entonces me gusta mucho porque particularmente yo soy de las que he podido llorar detrás de una puerta o soltar lágrimas en muchas ocasiones frente a las situaciones que logro presenciar y que también me tocó vivirlo con mi madre eh, al verla morir pues, verla morir en situaciones difíciles. Entonces fue muy bonito y me centré pues prácticamente fue en eso. Yo no logré pues encontrar nada de la montaña ni nada, pues yo me fijé mucho en el tema médico. Entonces tuve siempre desde el primer momento mucha esperanza porque para mí el tema médico, pues mi profesión es muy bella, hago con mucha devoción y amor. Entonces siempre me imaginé que el final iba a ser un buen final y me alegra pues mucho que la muchacha haya salido adelante y encontrar en él esa devoción y esa forma de cuidado y de acompañamiento me pareció muy bonito. Ah, mira que yo hoy arranqué. Yo cada 15 días leo con una empresa diferentes temas. Hemos leído de todo. Cada 15 días son 40 minutos y nos sentamos como desarrolladores de software y yo pues a conversar y a hablar y a echar chisme.
y hoy les leí el arranque de la novela como para ver cómo se sentía volverla a leer. Y se las leí y claro, releerla porque además creo que es una novela que puede releerse porque es demasiado cortita y después de escuchar ayer también al autor dije, bueno, acá hay cosas que de pronto yo no vi y al releerla todo el tiempo uno se da cuenta de que si está entrando y saliendo del carro, ¿cierto? A lo que sea, así sea la mente, que creo que a uno le pasa con mucha frecuencia, que sale y entra de uno con una facilidad muy impresionante y cuando sale hay mucha poética del territorio, es decir, la piedra, el agua que se está descongelando, el musgo, el cielo, todo el tiempo está ahí presente, pero no está muy concentrado en la muerte, ¿cierto? Cuando alrededor están pasando un montón de cosas. Entonces, muy rico como escuchar tu parte desde lo médico, porque pues finalmente tiene mucho que ver con esos cuidados y yo sí creo, San, que la medicina, como cualquier otro oficio, cuando se hace automáticamente, empieza como un proceso de deshumanización también, ¿cierto? Es como si yo me siento a hacer un club de lectura y no le meto cariñito ni amor, sino que yo repito lo mismo y hago lo mismo de siempre, no le pongo como un toquecito, también creo que empieza a existir como un proceso de deshumanización en cualquier oficio, no importa que sea solo, pues que estemos hablando acá de lo médico, pero creo que cualquier otro proceso también uno puede deshumanizarse cuando empieza a entrar como en automático. Sí, sí, es muy bello. La verdad, yo siempre busco, así sean libros que aparentemente suenen comerciales, siempre en las librerías cuando veo, así sea con una portada muy colorida o así sean pues como actores, por ejemplo como el de Caracol o esta Lina Inestrosa, siempre que encuentro algún tipo de libros que esté relacionado con algún tema de enfermedad o algún tema de cáncer, así sea muy comercial, yo siempre lo leo porque siempre me acerca, como les digo, a ese tema humano que nosotros no podemos perder de vista. Y aunque sí, pues sí noté algunos tintes del tema pues natural, sí, sí, obviamente sí los vi, pues me concentré mucho, como les digo, en el tema humano porque para mí es vital y de mi profesión siempre lo tengo presente. Entonces me pareció muy bello, lo disfruté y siempre tuve mucha esperanza. Ay, gracias, Dan. Bienvenidos todos los que se van sumando también. Es un gusto tenerlos por acá. Prendan esa cámara a ver si nos conocemos alguna vez, que este club bien virtual, si nos vemos es más rico la cosa. Estamos conversando un poquito como esa percepción general del libro, cómo nos sentimos, cómo nos fue. Entonces, Sandra nos estaba contando que desde la parte médica, que es como su oficio y lo que hace todos los días, fue como la mirada que le dio al libro. A mí me gustaría escuchar a las demás y a Andrés y a ver quién más hay por acá. A cualquiera de los que están acá que nos cuenten un poquito esa percepción, si quieren levantan la mano y vamos haciéndolo en orden, ¿cierto? Pero como que contemos un poco cómo nos fue con ese libro y cómo nos sentimos. Por ahora, una percepción que me queda en este instante es como que se puede volver a leer, ¿cierto? Como que es un libro que uno puede repetir y va a volver a encontrar muchas más cosas porque igual es tan cortito que puede ser como que lo podamos volver a leer. Entonces, bacano por ese lado. Carol, te escuchamos, yo te vi levantando la mano por allá en pantalla. Hola Marcela, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quiero decir que el libro me gustó y bueno, yo creo que también porque, bueno, yo estoy en otro club de lectura acá en Cartagena con Joyce Ay, qué y hermoso. Ay, yo estuve en Cartagena el fin de semana. sí, ella me dijo, pero no, yo me invitó y que bueno, vamos a conocer a Marcela, pero nada, no pude, así que será una Ay, próxima oportunidad. está bien, contá entonces cómo te fue. Bueno, nosotros en el club de lectura pues veníamos leyendo unas lecturas bastante como muy complejas en todo el año. Entonces, esto fue como un bálsamo, como un reencontrar nuevamente el gusto por la lectura de esos libros fáciles de leer. Entonces, creo que como venía por eso, me conecté bastante con el libro. Me gustó la forma en que el autor pues la escribió, me gustó. Lo que sí es que de pronto el final, no sé, me quedó como que faltando algo. Ujú. No sabría qué decir respecto a si yo pensaba que sí íbamos, no, yo siempre también tuve la misma percepción de que ella se iba a salvar, pero no sé si fue que de pronto fue muy corto el libro o trataron sí, de acortar como la recuperación de ella, que no sé, me faltó como algo.
algo que quizá de pronto cómo fue más su recuperación, qué pasó con ellos después de eso, pero en general sí, me pareció un libro muy chévere, que narraba paisajes que yo me los imaginaba, inclusive pues yo también lo busqué por Google para ver si eso en verdad existía y creo que se los compartí por ahí por el chat. Y bueno, no logré como ver el link que mandaron de YouTube de cómo le fue ayer con el autor, porque ya a mí sí me quedó como la duda de por qué le colocó ese nombre al libro. Yo sé que pues él hacía como un comparativo en su narrativa con el ciclo, todo era como de ciclo, pero por qué se llamó así, no he logrado todavía como entender. Carol, mira que en lo que estás diciendo hay como varias cosas. Ayer el autor nos contaba que la forma del libro es como en forma de espiral, ¿cierto? Ujú, Entonces arrancó en un punto central y lo que empezó a hacer es abrir esa espiral. Entonces uno todo el tiempo siente que como que vuelve al mismo lugar, pero como que se amplía y eso me parece impresionante porque pues uno como lector va dando lo suyo, ¿cierto? Que es leyendo y adelantando una historia. Cuando él dice... Esto es una espiral, uno dice, claro, él va a ampliar, porque uno al principio dice, ¿qué es lo que pasa acá? Hay alguien enfermo, hay alguien que se cayó, luego se da cuenta de que es una mujer, luego como que le va abriendo a uno todo el panorama, entonces abrió como esa espiral y con lo que hablas del final, él decía como yo no quería una cosa muy extensa, ¿cierto? Y lo hablábamos ayer como que también es ingeniero, y entonces en esa extensión como que no iba para allá, y lo otro que dice es como yo tampoco tengo mucho tiempo de escribir grandes novelas, ¿cierto? Que cuando te escucho hablar, que siento, Carol, que de pronto más que una novela puede ser un cuento. ¿Cierto? Porque tiene pocos personajes, tiene un territorio como muy controlado y muy cercano y no se amplía como se puede ampliar una novela normalmente con un montón de personajes y un montón de historias alternas. Entonces puede que esté como catalogado como novela, pero puede como que en la mente de nosotros los lectores ser como más un cuento. Y es que cuando uno lee el cuentico, los cuentos lo dejan a uno así, ¿cierto? La mayoría de las veces como con información que uno necesita, mucha más información. Pocas veces yo he encontrado cuentistas que le cierren a uno muy bien el cuento. Por ejemplo, Mariana Enríquez, en este libro que se llama Un lugar soleado para gente sombría, que son cuentos como oscuros y ese tipo de cosas, yo siento que ella magistralmente cierra los cuentos, que no me pasa con otros autores, porque muchas veces los cuentos quedan ahí abiertos y uno quiere más. Con ella me pasa que cierra los cuentos súper bien. En este caso, puede que esta novela tenga una tendencia a que pudo ser un cuento, ¿cierto? Por su brevedad, por la cantidad de personajes. Entonces, Carol, ahí vamos conversando sobre eso. Y si quieren, conversemos un poco de por qué creen que se llama el ciclo del agua. Andrés, yo vi que ahí abriste. Si quieres Sí. conversar y contanos cómo te fue con el libro. A mí me gustó mucho el libro, creo que al inicio la dinámica estuvo bien interesante, como que el ritmo que llevó, como que lo llevaba a uno a leer y a leer y a leer, pero siento como que, igual que lo que mencionaba Carol, como que se desinfla mucho al final. Tal vez creo que el final fue como muy explícito, no sé, o sea, como que explicó mucho qué pasó después y de pronto la expectativa era del cierre del libro era como esperar a ver qué pasaba con ella, ¿cierto? Y nos dio como qué pasó con ella y luego nos explicó demasiado como qué fue como su posvida. Entonces ya siento que ese final se desconectó con el ritmo que llevaba al inicio. Entonces tal vez fue esa particularidad del cierre, no sé, o sea, es como cuando esos libros que uno lee dice como que al final dice abrió los ojos y uno dice como que ay, ¿qué habrá pasado después? Como que hubiera sido más divertido que nos dejara como la expectativa de qué pasó después en vez de contarnos ese pedacito. No Andrés, sé, eso ve, me queda la sensación. es interesante porque yo creo que también es la expectativa con la que uno arranca y también la incomodidad que da la pausa y que da la rutina y la tranquilidad, porque la vida ordinaria no es tan narrable, ¿cierto? El día a día de uno no es como tan narrable. Entonces, cuando él termina, como, ah, mira, así terminó nuestra vida y acá estamos y ella está aprendiendo cosas y así vamos como que uno dice, ay, no, pues como que aburrido este final, ¿cierto? Y creo que también
claro, hay un tema muy potente ahí de que veníamos muy rápido y estamos muy acostumbrados a la prisa, a la dopamina, a que hágale, corra, corra, corra. Y eso nos pasa mucho con los libros que están relacionados a la espera, a la lentitud, incluso libros de gente que se ha ganado el Nobel, pero que es muy descriptiva, ya empiezan a aburrirnos un poco por la velocidad con la que vamos. Entonces, claro, este libro arranca con una prisa ni la berraca, luego entra uno a esa espera del hospital, pero sigue una Y tensión sabes que a soy más dejar de todo estas en que tranquila calma y además en una recuperación que es lenta, muy lenta, ¿cierto? Entonces la narración terminó lenta y lo deja a uno ahí como en un letargo. Entonces, Andrés, te entiendo completamente. Puede ser, Andrés, que usted quería que ella se muriera, diga la verdad. Pues narrativamente podría ser. O tal vez no enterarme si se murió. No enterarse, pues ayer estaba allá, anoche estaba allá, no me murió. Sara, adelante te escucho, la hubiese podido matar literariamente, ¿cierto? No, no O, decir. Mira, María, es que no, 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 que no la... No, Sara, o adelante. sea, no, no, estoy de acuerdo con Andrés. A mí, ay, perdón, Sara. Estoy de acuerdo con Andrés. El final, no. Hubiera sido preferible que al final llegara y dijera, quedó viva, punto. Y no saber si quedó, y uno ahí imaginarse si quedó mal, bien, regular, si volvió a ser ella, si no volvió a ser ella, si se Mierda, eso recuperó, no. hubiera sido brutal. Sí, hubiese Pero sido... ya, quedó viva. Y uno, bueno. Y yo imaginar, pero sí, me parece que el final no tuvo, pero dicho, no tiene nada que ver con el libro. Es como otro libro, como otra cosa, como otro, sí, queda como con un sinsabor. A mí me a pareció eso. uno como... María, ¿y cómo te fue en general? Pues el sinsabor del final, pero de resto, ¿qué pensás del libro? Y ya nos vamos con Sara y quien quiera conversar adelante a levantar la mano porque hoy Eh, es un día para hablar. el libro me pareció cargado, cargado. No lloré. Soy buena para llorar, pero este no me hizo ni cosquillitas para chillar. Y un poco repetitivos y después pues ya uno entiende y como tú dices que es la espiral, entonces uno vuelve y como vuelve, entonces ese volverme me está enloqueciendo. Me parece que no sé, en el fondo lo que te dije la pregunta de a mí me parece que él la mató desde el primer momento, porque Sí. siempre, y yo la entregué muerta, y yo la vi muerta, y yo creí que estaba muerta, y muerta, y muerta, y muerta, y muerta. Entonces, por eso digo que hubiera sido muy chévere que al final hubiera dicho, está vivo, y punto. Porque como para mí la mató tantas veces o la vio muerta tantas veces o eso, entonces siento que era así muy chévere ese final de y está vivo y ya, chao. Y nos fuimos a imaginar, ojalá este man saque otro libro, ahí sí hubiera sido. De, ¿qué siguió? ¿Cómo quedó viva? Pero es eso y por eso también lo leí, creo que lo leí, o sea, lo leí derecho. Yo no pude, no me dio para otros libros, puedo dos hojitas diarias, una hojita así, pero no pude hacerte caso, Marcia. María, mira que con eso que estás diciendo, también hay que pensar un poquito como en la intención del autor, ¿cierto? Ayer me pusiste a hacer además esa pregunta que me tocaba hacerla porque María está en Bogotá, antes yo diciendo, vea, que usted quería, que usted la quería matar. Y él ahí con ella ahí al frente y él como, no, no, yo no la quería matar. Entonces fue como, fue incómoda tu pregunta, María, pero bueno, se hizo, ¿cierto? Y se logró ayer. Que creo yo también, ¿cierto? Que cuando uno está en esos escenarios, de enfermedades tan tesas y tan graves, es muy recurrente matar al otro. O sea, y creo que suele pasar en la mente que uno dice, ¿y si se muere? ¿Y si hoy no sale de la cirugía? ¿Y si, o sea, uno todo el tiempo está matando al otro, también como en ese abandono en el que va a quedar uno? Entonces, si me, por ejemplo, a mí me pasa que cuando mi mamá entra a cirugía,
y llegan la enfermera, viene el médico con la enfermera, yo les miro la cara y digo, si esta viene sonriendo, es que va a decir que mi mamá se salvó, pero si esta viene con cara seria, como de pánico, es que me vienen a decir lo peor. Entonces yo siento que uno mata al paciente muchas veces en este proceso, o sea, incluso más que la condición médica. Yo creo que el acompañante mata al paciente muchas veces. Y siento, lo digo yo desde mi perspectiva de cuidador, que el final era como decir, ella, es que ella lo logró, o sea, y lo logró aun cuando había quedado sin volver a saber nada de lo que era la vida, ¿cierto? Entonces como que siento que incluso desde el principio, cuando él habla de que todo lo que ella dice es inteligente, de la forma en cómo él la ve a ella, siento que ese final es más de ella que de él. Como que ahí cerró el espiral, pienso yo, ¿cierto? Puede que así no lo vean ustedes y también está bien. Nos vamos con Sara y luego nos vamos con Pamela. Sara, adelante. Hola, hola a todos. Aquí estaba pues escuchándolos. Yo no pude acompañarlos ayer porque pues estaba como en algo familiar que tuvimos como un fallecido en la familia. Entonces, bueno, estábamos acompañando. Me interesaba mucho haber ido ayer también para entender un poquito muchas cosas del libro que sentí que quedaron inconclusas. Me uno a las personas que dijeron como que el final no se sentía tan conectado, pues como con el resto del libro. Yo decía, pues quedó súper bien, o sea, la recuperación fue súper corta, pues se sentía como si la recuperación hubiese sido muy corta y en realidad pues uno sabe que son procesos un poco más largos. Y yo le preguntaba particularmente a mi esposo si saliera una segunda parte, ¿te la leerías? Y me dijo que no, porque el final había sido como muy se salvó, está en tal proceso y ya, pues también me hubiese gustado como que quedara un poquito más a la imaginación, pues como para una segunda parte. También me gusta mucho cuando los libros son un poco más descriptivos. Si bien había pues, se sentía esa tonalidad de la urgencia, de que pasó esto con la bruma de la mañana, que volvimos a pasar por donde subimos. A mí me hubiese gustado que fuese más descriptivo porque me ha pasado con otros libros, pues de novelas así de tragicomedia, de tragedias que, que uno logra sentir más, como que escriben un poco más los sonidos, que escriben un poco más cómo se siente la temperatura, pues cómo está el clima, cómo sintió cuando le pasó una lágrima pues al brazo, no sé. Sí traté de entender un poquito por qué se llamaba el ciclo del agua, y lo relacioné porque lo relacioné con que él siempre explicaba que lo bonito que había sido, pues como que el ciclo era estar en los termales, subir a la montaña y iban a volver a los termales. Y volvieron, pero pues volvieron a pasar como por los termales, pero no de la manera pues que esperaban. Así lo relacioné yo como para tratar de darle, por qué se llama ciclo del agua, así más o menos lo relacioné. Sara, yo te escucho hablar y quería recomendarles el libro de Tomás González de La Luz Difícil, que lo leímos alguna vez en este club, que creo que tiene mucha descripción del ambiente que se vive cuando alguien en la casa está muriendo, ¿cierto? Y ese libro a mí me enamoró de la luz y de las sombras. Yo creo que antes de ese libro yo pasaba por la vida sin percatar la sombra, o sea, antes del libro de La Luz Difícil yo como que caminaba y yo la sombra no iba conmigo, pues no tenía ni idea. Y después de leerme ese libro, yo empecé a ver como la luz y la sombra de una manera diferente. Ya me detengo y me paro donde el árbol está dando sombra para mirar cómo es esa sombra. O sea, como que aprendí a observar diferente desde ese libro y creo que de pronto, Sara, si a vos te gusta como la descripción, los detalles del ambiente, como que te puede gustar. Y lo otro es que cuando hablaste de termales, me fui de una para Nuquí. En Nuquí hay un lugar que se llama Termales y es un lugar que creo que conecta tanto con el agua porque tiene termales, tiene río y tiene Pacífico allí mismo, ¿cierto? Es un lugar como exageradamente sorprendente alrededor de lo que es el agua, por si lo quieren buscar, por si quieren visitar este lugar, pues no en este instante, pues que están en alerta de tsunami, pero es un lugar demasiado bello para visitar cuando tengan la posibilidad.
se coge una barquita ahí en Nuquí y eso lo lleva uno a termales y hay un montón de posadas preciosas en este lugar que hacen que uno tenga el agua en todas las condiciones en el mismo lugar y es un lugar bellísimo, pues que se los recomiendo un montón. Gracias, Sara, y qué bueno tenerte por acá. Pame, adelante, te escuchamos y luego nos vamos con Ana. Bueno, yo sí lloré. Todos estos azulitos son mis lloradas. Menos los dos, menos en el último capítulo, efectivamente. También me cortó el rollo. Yo me leía un capítulo, pues, y lo volví y lo leía. O sea, yo lo leía 2 veces, siempre. El primero lo leía de seguido porque o sea, como que no podía parar, y luego lo volví y lo leía, y ahí sí subrayaba, escribía. Al final de cada capítulo escribía pues, como los pensamientos que me llegaban a la cabeza. Yo sí lloré mucho desde el principio. Creo que la vez pasada, pues con el escrito que hicimos en el taller, que también lloré, les conté pues como como eso que tengo, como esa frustración que tengo, como no poder subir aún, porque espero algún día hacerlo, y a ver, pues no poder subir la montaña que me gusta tanto. Y, y siento como que lo sentí ahí, o sea, ese sentido de urgencia lo sentí desde la pasividad de mi habitación cada vez que lo leía, pero más de ese sentido de urgencia mío de como no voy a poder, o sea, para mí sí fue mucho pues yo sabía que ella no se moría, yo ya había leído por otro lado que ella no se moría, pero era muy triste pensar en, ella no se muere, pero el glaciar se va a morir. Entonces sentía como y siento que por eso lloré tanto, o sea, era como que, uff, igual se va a morir, igual estamos derritiendo todo, y era como eso que hablaban ayer eh, como ese fatalismo que entra, pues como cuando uno piensa en la extinción, eh, me cogió muy fuerte con este libro, la verdad. Y algo que me gustó mucho es como que cada cosita que podía él asemejar de la situación con Eliana a, pues, a la extinción, pues, que estamos viviendo, pues, como en general de cualquier ecosistema, especie, etcétera. Pues me pareció muy hermoso, porque muchas veces no nos damos cuenta, pues muchas veces como que pues no relacionamos, o sea, como que la pérdida de alguien que uno quiere es como demasiado inmediata, pero como la de la tierra es como tan lenta, por así decirlo, pero en términos de la tierra, pues es demasiado rápida realmente. eh, la gente como que no se percata. Entonces me parece eso muy bonito. Ya lo único fue sí, fue también el final, o sea, el final fue como una pausa, aunque también me gustó mucho realmente, lo relacioné también, estaba ahí pues en un momento de mi abuela, pues de cuidado, mi familia pues con mi abuela y todo, entonces sí me movió mucho, pero al final pues como que no fue como, no fue igual, sí se sintió pues como ese corte ahí, pues como que se sintió súper desconectado, pero igual me gustó un montón al final también. Pame, ve, yo no sé si lo que yo te voy a decir es pesimista o optimista, pero no te preocupes mucho por la Tierra, porque la Tierra ya ha sobrevivido a 5 extinciones. O sea, uno cuando arranca el tema de ecología y ambiente, arranca muy preocupado por el yo, ¿cierto? Y no es tan egocéntrico que cree que la Tierra es la que se va acabar. Así empieza uno con el tema ecológico y ambiental. Y cuando uno empieza a aprender del tema, uno dice, ya, nos extinguimos nosotros, pero la tierra va a volver a regenerarse. Es solamente como pasar por un lugar que tenga mucho cemento y se van a dar cuenta de que por ahí hay planticas, por ahí hay raíces. Hay que hacer un ejercicio de observación para no decir, yo de qué estoy hablando, la tierra no se va a acabar, se va a transformar mucho, pero volverá a ser verde, ¿cierto? Seremos nosotros quienes al final pues no vamos a estar, y creo que muy bien merecido también esa extinción si se llega a dar un poco. Em, yo te invito a leer como para que te reconcilies un poco con el páramo y con esa condición. Hay un libro que se llama Pelo de Páramo. Es un libro precioso. Yo se los envío al grupo también, para que lo vean. Es un libro de un autor de acá de Colombia que se llama Leonardo Ortiz Franco
y que es escrito para niños, pero que cuando uno lo lee, uno dice que es de esta preciosura, ¿cierto? Y que además tiene fantasía y pasan cosas alrededor del páramo, porque los animales van a defender su páramo. Entonces también como llenar de esas lecturas un poco que le dan a uno la tranquilidad de que sí, yo entiendo que esto se va a acabar, pero de seguro para el planeta no es el final, ¿cierto? Es el final para una especie, nosotros, que somos la única que ha encontrado cómo acabarse. El resto de las especies tuvieron que ver con otras cosas, por nosotros encontramos cómo terminar con nosotros mismos, entonces como bien merecido también, Pame, lo tenemos. Entonces no sé si es optimista o pesimista, pero cuando empecés a aprender sobre el tema y si querés de pronto escribime, yo te mando como lo que hemos leído en el Club de Lectura Ecológico para que vos digas, ve, este creo que me puede gustar. Hay otro libro que se llama El arte de amar de Eric Fromm, que es un psicoanalista y que cuando uno lo lee dice, ve, la base de todo es el amor, incluso la relación con las otras especies y demás. Entonces también yo les voy a poner todos estos libros como ahí en el grupo, pero como que Pame, no te des muy duro con ese tema ecológico y ambiental. Empezaba como a leer un poquito más del tema y vas a decir, ah, no, no era tan grave como yo creía. Dominarán Ana, las cucarachas. sí, ve, no hay libro de ese, pues no lo tengo, Andrés, pero sí. Ana, ahí No. te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Para mí, una lectura fue en medio de una reunión que estaba alguien, dijo, listo, es el momento de leer el libro en Santa Fe, en Juan Valdés. Y en esa sentada, mientras esa persona tenía la reunión, yo leí el libro y lo terminé y fui subrayando cosas. Mi mamá falleció hace 3 años, yo la cuidé durante 12 por decisión. Y no pensé que este libro me iba a llevar como a entender o a volver a vivir momentos de cuidador. Y cuando uno además cuida a un ser que ama profundamente, o en mi caso era así, yo encontraba como cosas en metáforas que dije, claro, es que eso es como el duelo, como el desprendimiento, porque al principio hay confusión, hay como no entender, era ese ir y venir que él hacía de lo que estaba pasando desde distintas versiones. Pero después es como él lo escribía, llegar como a la realidad, sentirse solo y decir, ¿y yo cómo estoy parado acá? Que eran muchas preguntas que yo me hacía, ¿y en qué momento han pasado tantos años yo cuidando a mi mamá? Pero ya cuando al final uno dice, es que ya va a ser como el momento difícil, que para mí en el libro es el momento como de la llegada al hospital, de la cirugía, de entender qué va a pasar, es uno decir, ¿y entonces qué pasa cuando ya no esté ese ser al que yo he cuidado, que está en mi rutina, que está inmerso en los horarios? ¿Cuál va a ser entonces el propósito de lo que yo voy a tener? Y hay unas frases que a mí pues yo iba como señalando cosas y yo decía, uy, esto me resuena, pues a cada uno le resuena como lo que tiene que ser y cuidarme es un acto heroico. Tú cuidar es un acto de amor, es un acto de servicio, pero uno no se debe sentir como especial porque está cuidando a alguien. Es simplemente la generosidad que cada cual tiene para estar con el otro. Entonces, a mí me gustó mucho el final. Claro, me pareció abrupto, pero digo que es como la muerte, llega. Y entonces uno qué hace, la acepta. Uno se queda ahí, dice, listo, pasó, hace el ritual que tiene que hacer y sigue con tu vida, como en el libro. Él nos puso en el final como ya pasó, esto era lo que les quería mostrar y lo otro no es importante o no en este momento no se los voy a develar y por eso no nos dio más detalles. Entonces, tengo varias frases, no muchas, varias frases, varias reflexiones, pero me devolvió o me volvió a como atraer esa situación de cuidadora y no pensé que iba a encontrar eso ahí, entonces gracias, me gustó mucho. Ana, qué lindo eso y también yo creo que el concepto de la muerte visto pues desde lo humano es una cosa, ¿cierto? Pero por ejemplo, yo tengo una relación como muy rara con la muerte desde lo onírico, ¿cierto? A mí me pasan cosas muy raras en los sueños con la muerte y al principio me asustaba mucho porque se me aparecía la muerte hasta simbólicamente como se ve la muerte en las películas y yo decía, ay no, qué miedo. Me tocaba la puerta, no sé qué, hasta hace poquito también tuve un sueño donde pasaba un sujeto y yo estaba como moldeando algo y pasa y me dice, no, es que yo no vengo hoy para acá. Yo le decía, como vení, entra. Me dice, no, es que hoy yo no venía a pasar por acá. Pues voy a entrar porque me estás invitando, pero yo no venía para acá. Cuando yo me levanté, yo dije, fue puta la muerte, yo invitándola a pasar, ¿cierto? Pero creo que me pasa mucho cuando tengo que terminar un proyecto, cuando tengo situaciones sin resolver a las que tengo que mirar desde afuera y decir, bueno, ¿yo qué decisión voy a tomar acá?
me pasa mucho que ese simbolismo con la muerte no tiene que ver necesariamente con la muerte de alguien, sino con, por ahí hay un libro muy bello que se llama Las muertes chiquitas, que tiene que ver con la depresión, ¿cierto? Y yo creo que no, está lleno también de un montón de muertes chiquitas y de pérdidas. Y en estos días escuchaba un podcast de un amigo en donde decían como es que uno todo el tiempo está perdiendo más de lo que está ganando, ¿cierto? Entonces esas muertes chiquitas también hacen que uno se enamore de la posibilidad de los cierres, de abandonar relaciones, de salirse de amigos, de perder amigos, ¿cierto? Que no hay una tusa peor que la de perder un amigo, pero bueno, pasan cosas, entonces como también enamorarse de esa posibilidad del duelo y de lo que sale cuando uno está en el duelo. Es muy fácil decirlo a veces es más complicado en la práctica, pero qué bacano que traes eso a colación también, como a no verlo tan grave, ¿cierto? ¿Qué va a salir de ahí? Súper. Angie, te escuchamos. Hola Marce, buenas noches a todos. ¿Cómo va? Bueno, a mí particularmente, eh, yo sí lloré en la mitad del libro, donde digamos él ya hizo ese momento catártico en la unidad de cuidados intensivos, donde dijo lloré, o sea, hizo como el eco de llorar porque ya no aguantaba más, digamos que ya salió como de ese ensimismamiento y de aceptar un poco la realidad que estaba viviendo. Entonces, digamos que a mí sí me tocó un poco, porque pues a eso me dedico en este momento. Entonces, digamos, sí es duro uno sentir que mata a una persona con la que uno comparte su vida. Ahora, pues yo sentí que es mucho más duro cuando uno tiene la responsabilidad de cuidar a otro ser humano que no es nada de uno. Entonces, digamos que yo tengo esa responsabilidad, entonces yo sí me sentí súper conectada con el libro. Por aquí yo me conecté tarde, entonces no escuché como los primeros 15 minutos y las observaciones de mis compañeros en cuanto al final, pero yo pienso que esa famosa espiral de la que él hablaba ayer, de alguna u otra forma trató de darle como un cierre chic. Yo le puse así como un cierre chic para no, porque ajá, tú mencionaste como tres palabras, como el tema de que arrancó a millón, se detuvo y ya después como que mostró otra mirada en el libro, pero siento que trató ya no ser más, sí, como de ahondar más en el tema y darle un poquito más como una energía positiva de que a pesar de todo lo catastrófico y de toda esa parte médica y no humanística que tuvo que enfrentar en la parte médica, valga la redundancia, le dio como ese final energético, lo vi yo, desde mi punto de vista. Porque, ajá, ahí se pudo haber relatado que todo pasó súper rápido. Él ayer mencionó que eran como, que fueron 15 días complejos, pero obviamente el proceso de recuperación fue mucho más largo, pero es también entender que bueno, la editorial tampoco es que te da para uno extenderse en toda la descripción que quizás hubiese querido compartir en esa historia real, pero pienso que lo que compartió eh, pienso yo, que consiguió lo que buscaba, que fue como hacer que el lector viviera a intensidad lo que en esas 94 páginas él quiso plasmar y compartir, que es parte después de su historia y que la vivió obviamente en carne propia. Lo del tema de que mencionabas ayer, que si la mataba o no, que ya ahorita vi que surgió la dueña pues de la La pregunta. María me puso a Entonces decir lo eso que, ayer allá. sí, entonces yo pienso que cuando de pronto, o sea, eso hace parte como de las emociones que él buscaba que el lector percibiera, si la mataba o no, porque empezó rápido, que el vómito, que la sacada, que la caída, que esto, que el grito, que el desespero, o sea, y la desesperanza ante uno ver un cuerpo que no responde, ante una mano que no me aprieta, porque se supone que esa era su respuesta para tener idea de que ella seguía con él. Pero obviamente cuando en la vida real uno no vive una crisis como tal, es complejo de entender. Y es lo que tú decías, o sea, uno en ese momento, cuando uno tiene la responsabilidad de cuidador y uno tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de otro, y uno ve la situación a pesar de que uno esté ensimismado en ese momento y la sensación que uno percibe es que trate una gotica de esperanza, uno tiene que de alguna u otra forma buscar el lado real y es que si ese cuerpo no va a responder es la mirada ante la muerte, porque está implícita, aunque uno quiera o no. Entonces
cuando digamos uno no ha estado inmerso en una habitación o en un pabellón de UCI, es complejo de entender. O sea, uno, por lo menos hablo de mí, desde mi experiencia, estar en un pabellón de UCI es de los momentos más angustiantes porque es que tú no sabes qué te va a esperar, tú no sabes qué te van a decir, el tiempo es muy limitado en cuanto tú puedes visitar a un paciente. Entonces a ti lo único que te queda es la realidad y un poco de esperanza ante la catástrofe, ante que te Angie, digan murió, no murió, ¿y está vos qué bien, no está haces y bien, dónde? quedó chueco, no quedó chueca, pues de Angie, todo ¿vos un qué poco fue. haces y dónde andas? Contanos el chisme ya que estamos acá todos reunidos. ¿Qué? Repíteme, repíteme. ¿Qué vos qué haces y dónde estás? ¿En qué ciudad estás y qué haces? Ah, no, mira, yo estoy aquí en Medellín, yo llevo ya 6 años viviendo. Espérate un momentico, gorda, estoy hablando. Un momento, por favor. Em, yo vivo hace 6 años aquí en Medellín y hace 3 años trabajo como cuidadora cuidando a un adulto mayor. Entonces, obviamente esa no es mi profesión de base. La idea es profundizar el próximo año porque como todo, la escuela toma tiempo y requiere dinero. Pero en el camino, digamos, alguien depositó una confianza en mí porque vio en mí cualidades que le podían de pronto ayudar y poco a poco, y ya en este ritmo, ya llevo 3 años cuidando a este adulto mayor. En este momento estoy con él de interna, porque esa no era mi modalidad. Entonces con él he tenido toda una montaña rusa en estos 3 años, en urgencias, hospitalizaciones, citas prioritarias aquí y allá y cuánta especialista te puedas imaginar, porque yo lo veo a él y él para mí es un milagro. Entonces este libro me hizo reflejar mucho, porque a él literal, él tuvo un accidente automovilístico y después tuvo un accidente a caballo, y ese hombre tiene platino en varias partes de su cuerpo, además de otras 4 o 5 comorbilidades que tiene. Toma alrededor de unos 17 medicamentos al día. Entonces, ese hombre es literal, como digo yo, un survivor para mí. Entonces él aún así está ahí y lucha por estar ahí. Entonces, en el momento en que tuvimos que ingresar a UCI, porque tuvieron que, dada ya la opción y la autorización, él lo operaron, le hicieron una operación de alto riesgo, en este caso de columna. Entonces donde las probabilidades de que quedara en silla de ruedas eran de un 60%. En este momento está con bastón, pero de igual forma la movilidad sigue siendo muy limitada. Ay, Entonces, Angie, digamos, sí. yo viví muy intensamente este libro y por eso te digo, cuando él hizo esa catarsis, después de, digamos, la simbología que él mostraba, porque su momento de esperanza ante su pensamiento catastrófico de la muerte de ella fue abrazar esa bolsa verde que le dieron en urgencias, cuando obviamente no había respuesta de nada. Entonces, por eso te digo, yo lo viví y lo vivo con una persona que no es directa a mi familia, pero hace 3 años se ha convertido en mi familia porque somos nosotros dos con su cachorra contra el mundo. ¿Sí me hago entender? Porque yo no tengo familia, mi familia toda está en la costa, entonces es entender también el sufrimiento que uno, y lo que él hablaba, el sentimiento de culpa, que no es como tal fuera culpa de él, pero es saber la culpa porque ella comparte su vida con él. Entonces, ¿qué le respondes tú a un papá? ¿Qué le respondes tú a una mamá que esa hija es su vida, es su tesoro? ¿Qué le respondes tú ante una situación que no fue tu culpa, pero que estaba contigo? Entonces, yo sí viví intensamente estas 94 páginas, y aunque el final obviamente no nos dice explícitamente que, que quedó viva. Yo siento que cuando él iba a las citas médicas en busca de una respuesta médica o a demostrarles a ellos que a pesar de todo ella no fue donadora de órganos y que la tomografía tuvo toda también esa espiral y de avance y de mejoría para estar hoy donde estaba y ayer sentada en primera fila para poder ella también contar la historia, yo ahí me di cuenta que ella hubiese quedado tullida o no tullida, ella estaba ahí con él para contar la historia. Angie sí quedó viva, al final dicen quedó viva y entró a recuperación y vivió, está con la mamá, pues de pronto podía Sí, morir ahí en el camino, pero ya quedó viva, pues, y esa fue la idea. Cuando yo sí. te escucho hablar, Angie, puede que las ilustraciones hubiesen acompañado muy bien este libro. Hay libros ilustrados en editoriales independientes también muy bellos, que creo que de pronto ponerle en la parte un poco Esos más. detalles. No, esos detalles hubiese sido bacano. Vamos a escuchar a Jesse, Angie. Muchas gracias por compartir la Con información. gusto.
Jessé, te escuchamos, ¿cómo te fue a vos con el libro? Buenas noches. Marce, ¿sí me escuchan bien? Sí, Bueno, Marce fue muy fuerte, fue muy duro porque, pues, o sea, es que fue como un encuentro de esos que uno dice como cosas que llegan porque tienen que llegar y cuando tienen que llegar. Porque justo pues como me uno a lo que estaban mencionando las compañeras, en este momento precisamente yo estoy pasando pues por una situación así muy compleja con uno de mis gatos, pues es un ser vivo en otra forma, ¿cierto? Y es que en mitad de año me lo diagnosticaron con enfermedad renal crónica. Y ha sido pues desde entonces una situación muy fuerte porque ha sido como debatirme entre llevarlo al veterinario, medicamentos, cuidadora pues total porque esa condición requiere pues en los gatos pues bastante acompañamiento por parte de uno y me he sentido pues la verdad físicamente muy desgastada. Entonces ahora que llega el libro yo le empiezo pues a leer, eh, me encuentro pues como no sé, era muy fuerte porque yo lo empezaba a leer y yo lo sentía, bueno, sí, él hablaba ahí de las cosas, pero yo sentía como cada una de las partes que iba diciendo, las iba como sintiendo lo que yo he vivido durante todo este tiempo, pues como con el gato y yo era como qué cosa pues tan fuerte, me tocaba estar parando constantemente y también entre el debatirme en visiones de gente a mi alrededor que me dicen por una parte como ya déjalo ir, déjalo descansar, es suficiente, despídete de él y entre otra gente que me dice como, pero pues, o sea, todavía hay algo por hacer, o sea, sí, es una enfermedad crónica, pero todavía hay algo por hacer y puedes seguir pues como dándole una vida de calidad si lo apoyas, si le haces este tratamiento y si lo apoyas de esta manera. Entonces yo me conectaba mucho con el libro y pues ha sido muy fuerte leer para mí, o sea, sí, como les decía iniciando, me llegó como en el momento en el que tenía que llegar y ha sido la verdad bastante difícil para mí leerlo y me ha pegado una revolcada impresionante este libro, pues que no pensé inicialmente que fuera a ser así. Desde a mí me pasa lo mismo con el gato, con mi gato. Y hay gente que me dice, pero ¿por qué no lo dejas ir? Yo les digo, como es que yo sé, yo voy a saber el momento en que ya él no quiera estar, ¿cierto? Porque también lo veo con tanta actitud y con tantas ganas de vivir que yo trabajo prácticamente para ese animalito. Pero bueno, yo creo que son formas de conectarnos diferentes, de entender también pues el manejo de las emociones en ese cuidado y en ese tipo de cosas. Ya hablamos un poquito como del final, hablamos de la forma del espiral, ¿cierto? Lo que ocurrió allí. También como ese gran momento en donde uno todo el tiempo está diciendo que no se muera, que no se muera, que no se muera, y al final no se muere y todos decimos como, ay, pues, ¿para qué me dijo? Como que, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo quería hacerles como preguntas un poquito, como una apuesta un poquito más desde las pasiones, porque yo creo que cuando uno está en este tipo de situaciones, las pasiones lo salvan mucho a uno. A mí me gustaría preguntarles, bueno, igual si alguien más quiere seguir contando el libro, conversando el libro, podemos retornar a él, pero tengo como dos preguntas para hacerles y ojalá levanten mucho las manos y es, ¿cuáles son esas pasiones que en definitiva nos ayudan? Él decía en el libro algo, espérenme, yo lo busco acá, que lo tengo rayadito. Él decía algo como, hay momentos en que uno como que mendiga esperanza, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas pasiones que de pronto a ustedes les pueden ayudar como a aumentar un poquito más la esperanza? Esa es una de las preguntas que les tengo. Y la otra pregunta que les tengo tiene que ver con la espera, porque a veces no vaciarnos un poquito de actividades, bajarle un poquito a esa prisa. Pues hoy conversaba, por ejemplo, con los chicos desarrolladores y les decía como cuánto tiempo están en prisa y cuánto en calma, y decían, no, 80-20, 80 en prisa, 20 en calma, o 70 en prisa, 30 en calma. Entonces la invitación es, muchachos, a que me cuenten
desde esas pasiones, ¿qué pasiones les dan a ustedes esperanza? Hoy hablaba con una amiga también en la mañana y me decía, viste, Marcia, ¿vos qué te gusta hacer? Pues porque yo sé que te gusta leer y todo lo demás, y yo le decía, me encanta bordar. Pues nadie ha visto mis bordados jamás, están en la casa, están metidos en una caja, pero me encanta bordar. ¿A ustedes qué les gusta hacer que les dé esperanza? Marce, si quieres empiezo yo porque dijiste bordar y bueno, bordar me Hágale. gusta mucho, mucho, tanto que me dispersa cuando tengo que trabajar porque pienso en qué bueno pegarme una bordadita así sea y digo 15 minuticos y ya, y me engolosino completamente. Me gustan mucho las plantas, entonces tengo muchas plantas y ahí me quedo un rato mirando los cambios que tienen, hablándoles bien, disfrutando la hojita nueva. Y me gusta mucho la música e hice el compromiso de no solo de escucharla, sino de vivirla. Entonces, cualquier baile, parranda, tocada, grande, chiquita que exista, ahí voy a estar y eso me reconforta. Y soy católica, entonces a mí creer en algo, en lo que cada uno quiera creer, pero tener esa esperanza que hay algo superior que me ayuda y que puede tener como ese poder de hacer algo que puede ser muy ingenuo, pero como le entrego a alguien más que tiene ese poder que me ayude a hacer las cosas, eso me da a mí como esperanza. No, Ana, qué lindo escucharlo. Sara, te escuchamos adelante. Bueno, a mí que me da esperanza hacer. No sé qué, no sé si viene también pues de esa necesidad de las personas controladoras que somos algunos pues de que si no lo hacemos nosotros creemos que no va, que creemos que está fuera pues del control, pero yo soy de las que, por ejemplo, si mi familia, pues un familiar, mi hijo, mi esposo, mi abuela, mis hermanos, tienen pues tienen algún problema, están enfermos, yo siento que yo necesito estar en el hospital y yo sé que yo no soy el médico, yo no los voy a operar, yo no voy a hacer mayor cosa, pues que estar ahí y que acompañarlos, pero siento que si no lo hago, las cosas no fueran a salir bien. Mm, no sé, y si lo vemos como de qué me gusta a mí para tranquilizarme o qué me gusta a mí o cuál es una de mis pasiones, a mí me encanta pintar y sé que cuando pues yo sufro de depresión y últimamente pues lastimosamente he tenido muchas crisis depresivas que me traen a la memoria pues como ideaciones suicidas y yo me siento súper mal cuando lo hago, cuando eso me pasa, pues y no quiero que me pase. Y siento que lo único que me puede rescatar de sentirme así o de pensar así o de que, pucha, sí, voy a estar bien, no importa que yo esté pensando esto, pero yo voy a estar bien, es pintar. Entonces, sí lo tengo como ese rescate para cuando algún pensamiento pues negativo se me viene a la mente. Tan bacano, mira, Sara, que hace como 2 ciclos, ¿cierto? Hicimos, pues para los que han estado conmigo, invitamos un ilustrador y no, con acuarelas y eso nos invitó a leer el libro y a ilustrar lo que era para nosotros el libro, las cosas que salieron, o sea, como que el arte de cierto modo es una manera de conectar otra vez con la vida, ¿cierto? Entonces como que lo que uno no sabe decir con el cuerpo, el arte a veces lo explora muchísimo mejor, ¿cierto? Y nos sirvió mucho a todos, como que nos gustó mucho el proceso de hacer la acuarela, de ilustrarlo, de armarlo. Entonces, como te estás conectando también con la lectura, creo que juntar las dos cosas puede ser bacano. ¿Qué tal Sí, qué ilustrar el chévere. ciclo del agua? ¿Cómo se verá para Sara la pintura del ciclo del agua, ¿cierto? Que nadie la tiene que entender, la tenés que entender vos, ¿cierto? Pero como estás Ujú. como juntando hobbies y ganas de no tener esos pensamientos, creo que conectarlos puede ser pues como una idea bacana para vos. Gracias, Marce, sí, Si está si chévere. la hace, la manda al grupo, o sea, si la dibuja, la manda al grupo para No, nosotros. aquí estábamos, porque yo guío pues a mi niño en su, ay, es que esto tiene quitado, ¿cómo le quito lo del fondo? Ahí vimos. Ah, bueno. Entonces él también, pues como me ve haciéndolo tan frecuentemente, él quiere, entonces bueno, yo ahí lo voy guiando y de verdad mi pintar me rescata. Se Muy bonito. nota. Bueno, yo voy a invitar a Amalia, a Isa, a Dani, que no han conversado, a Ana Mar, cómo les fue con el libro, cómo se sintieron, qué cuestionamientos y qué preguntas se hicieron. Y mientras los que no han hablado
ponen el audio y conversan un momentico, los demás vamos a ir buscando como frases que nos movilizaron, ¿cierto? Como para que las compartamos. Entonces, si quieres, Ana Mar, vos nos querés compartir cómo te fue con el libro. O Vivi, o Eli. Yo estoy escuchando, es que estoy por aquí ocupadita. Hágale tranqui, siga escuchando, adelante. Uno de los que no ha hablado quiere pegarse la conversadita y contar, que no vaya nadie sin hablar, queriendo hablar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es buscar frasecitas que tengamos en el libro y como contar un poquito por qué nos movilizaron esas frases. Y adelante el que quiera arrancar. Yo estoy buscando por acá la mía. Mira que yo tengo esta en la página 47. Que Carol también la tiene. Le voy a leer otra para que se... Mentira, no. Yo estaba maldadosa. Dice así, Carol. Y en la que cada latido del corazón nos impulsa inexorablemente hacia la muerte. Nos lanza una persecución inevitable. Igual que en el glaciar, cada gota de agua es única y es la última. Y yo creo que el guiño del que él hablaba, como ayer, yo creo que es la gota de agua. Él todo el tiempo está sobre esa gota de agua. Creo que por ahí va la cosa, pues. ¿Quién más se anima a decir la frase? Marce, yo justamente tengo la frase siguiente, la de, y parece que no importara para nada la magnitud de nuestro empeño, porque cada que respiramos es nuestra propia muerte y la de ella. Justo tengo esa La que le sigue. señalada, pero la que yo quería decir, ¿Es cuál? pues no es la frase, sino el momento en el que, ay, perdón, que abrí la que no era, como había devuelto para... Ah, cuando se encuentra en la calle con la señora que estaba en la UCI el día que llegó. Que le pregunta que Eso, cómo le fue. sí, como desde ese día mi mamá y yo rezamos por ustedes. ¿Cómo sigue ella? Ya pasó una semana. Yo no sé a mí qué me dio ahí. Y fue Pero yo. me pareció hermoso, me pareció demasiado lindo, como que justamente eso, esas sincronicidades de la vida, pues, no sé, me pareció muy lindo. Esa era pues una de las que yo iba, pues de las que quería como mencionar, me pareció muy hermoso. Imagínense que yo acabo de salir con mi mamá de un proceso de cáncer de seno muy teso, que arrancamos en octubre y acabamos de terminar. O sea, estamos apenas como con unos cuantos días de que nos digan el cáncer ya no existe. Y alrededor de este tiempo, desde octubre hasta acá, que ya va a ser casi un año, yo ayer lo decía como en la conversación y es, uno al principio recibe muchas llamadas, muchos mensajes, todo el mundo está muy preocupado por la mamá de uno. Y al final quedan como tres. Yo esta semana decía como, "Ay, ¿yo qué hago con esos tres? O sea, es que fueron tres personas que estuvieron un año preguntándome todas las semanas cómo estaba mi mamá y lo que hice fue como decirle a una astróloga que con las fechas de nacimiento de ellos y eso les hiciera como una cartica astral como de regalito, porque yo decía, estas personas aguantaron un año conmigo en este proceso, todas las semanas diciendo, pues todavía no hay cura, ¿cierto? Entonces me parece como también muy interesante ver ese recorrido de esas personas que están dispuestas a acompañarlo a uno durante todos estos momentos. Me parece muy teso, no quiere decir que los demás no sean valiosos, ¿cierto? De seguro también lo son, pero como esa gente que como que se le pega a uno a entender de verdad el dolor que uno tiene y como a ponerse en ese lugar y llegan a sorprenderlo a uno las personas que lo acompañan. Por ejemplo, yo tengo un amigo de toda la vida, pero él no fue el que me acompañó el año. La esposa de él fue la que me escribió todo el año. Y es muy teso porque ahí se arman como conexiones muy diferentes. Pame, gracias por eso. Angie y Sara después. Adelante. O Sara y Angie después la que quiera contar la frase adelante. Primero Sara, es que estaba preparando cena. Sara, adelante. No, todavía no tengo frasecita lista. Ah, Se me bueno. había quedado levantadita la mano. Ah, dale, Angie.
Bueno, a mí me gustaron dos momentos. Bueno, en realidad tengo muchos marcadores de páginas, pero me gustó una que sentí que también fue una invitación que está en la página 33, que dice los celulares y sus afanes. En medio de este sentimiento, la obligación de llamar a todos a dar explicaciones, a informar esta noticia, siento de repente un vacío y una soledad inexplicable. O sea, estar comunicado, pero al mismo tiempo sentirse solo. Y yo tuve también la oportunidad de mirar el poema que él recita aquí, que él le trata como de decir a memoria a ella mientras ella está en UCI, y me parece muy lindo el poema de Walt Whitman cuando dice me celebro y me canto, y todo lo que me apropia habrás de apropiarte, pues todo lo que me pertenece también te pertenece. Me entrego al ocio y agasajo mi alma, y me extiendo a mis anchas a observar un tallo de hierba veraniega. Mi lengua, mi sangre, los átomos de mi sangre, formados de esta tierra y este aire, nacido aquí de padres que nacieron aquí, al igual que sus padres. Hoy, a los 37 años, comienzo y espero no cesar hasta la muerte. Entonces yo lo busqué y me pareció lindo, y casualmente lo relacioné con una frase que él dijo ayer. Bueno, él mencionó muchas cosas ayer, pero dijo una en particular que asociaba mucho a un libro que él leyó. Pero bueno, anoté tantas cosas que, pues esos de los momentos me gustaron muchos, pero pienso que el estar comunicados, pero al mismo tiempo sentirse solo, me pareció también lindo uno donde él habla, donde digamos él la enaltece a ella a través de sus gestos, perdón, y su capacidad para planificar el hecho de, porque él no es de planificar, ni de organizar, ni de nada, y el que ella tenga la potestad, y que aunque no sea lo que tú haces constantemente, aún así apoyas a quien elegiste como compañera de vida. Eso me pareció súper lindo. Angie, también la corresponsabilidad que existe de vivir con un otro, ¿cierto? A mí Total. me hizo pensar mucho ese libro en cuál es mi responsabilidad también con el amor con el que yo vivo, ¿cierto? Claro, uno como le dice a la mamá del otro, este le pasó esto y no lo cuidé, ¿cierto? O no Que tuve, se cayó, yo no estaba, pero ¿qué pasó? Y mira que esto, entonces, total, gracias Angie por compartirlo, Ana, adelante, a te ti. escuchamos. Yo tengo varias, pero hay una que me gustó y es en la página 37, que dice, no quiero estar cerca de la noticia que algún médico me dará. Prefiero estar lejos para que tarde un poco más en llegar, aunque sean esos 10 o 15 pasos de más, que es como alejarse de lo que uno ya sabe que va a pasar, pues como extender ese momentico mientras llega como a la realidad. Y hay una que me pareció preciosa en la 84 que dice en la 84 sí, que la Sierra Nevada no es de Santa Marta y que mucho menos es Everest el nombre de esa otra, que las montañas son realmente espíritus y tienen sus propios nombres sagrados, aquellos que persistimos en olvidar y sustituimos con nombres de santas y apellidos de expedicionarios. No, Ana, qué bello. Hay un pedacito en la página 14 que yo también quería decirles que ni siquiera es una frase, son cuatro palabras, sí es una frase. Dice, los pueblos se desperezan. Me parece que tenía Sí, como pero formas de nombrar las cosas también muy bellas. No sé si alguien más, muchachas, quiere contar algo, quiere decir algo de este libro. yo Me no voy a sé. pasar a contarles un poquito lo que se viene, ¿cierto? Entonces, hay dos caminos, pues, o muchos caminos, ustedes ya deciden cuál elegir, pero en agosto vamos a tener como dos temas, ¿cierto? Uno que es el Club de Lectura de Palabras Rodantes, que también es gratuito, que pueden descargar el PDF y que también pueden reclamar el librito los que estén en Medellín. Los que quieran que se los envíe, se los puedo enviar contra entrega también, si así lo requieren, mejor dicho, lo que a ustedes les quede más fácil. Es un club de lectura también grande, no se va a abrir tanto el grupo como lo abrimos nosotros, pues porque es un escenario ya como muy grande, entonces es mejor mantener como controlado un poquito el tema de las comunicaciones y no abrumarnos con ese montón de mensajes. Ese es un camino, ¿cierto? Medellín en 100 palabras, y trae unos cuentos de Medellín y Bogotá. ¿Cierto? Entonces vamos a tener una antología de muchos autores muy bacana, como para uno decir, ve, este me gustó, me voy a ir por un librito más grande de este autor.
que para eso sirven las antologías. Bienvenidos a ese grupo. Lo otro es que en Lee mi alma vamos a leer a Brenda Navarro con este libro que se llama Ceniza en la boca, por si se quieren sumar los martes de manera virtual o hay cupos los jueves de manera presencial acá en Medellín también, por si se animan a sumarse. Denle una miradita de pronto también a Instagram de los planes que van saliendo. Tenemos planes para los papás, tenemos planes, bueno, hay como muchas cosas que vamos a hacer. También vamos a hacer unos collages y un laboratorio creativo alrededor de lo que tiene que ver con el territorio y con las máquinas y la tecnología. Y se viene un club de lectura de Ikigai de aprender a crear como propósito. Entonces, mejor dicho, denle una miradita como a las cositas que hay en Instagram. Yo quería agradecerles por sumarse también como a este club de lectura y pedirles de ser posible que nos tomemos una fotico todos como con el libro para que quede también como el registro digital y bueno, espero que nos sigamos viendo como mucho más en el camino. Muchas gracias a todos también, pues como por llegar a esta idea y pertenecer como a este espacio que ustedes saben que se hace como con todo el corazón. A veces, excúsenme, a veces cosas digitales y todo ese cosa porque uno va ahí en el camino intentando hacer eso lo mejor posible. Entonces, Sandra, Eli, Ana, Pame, Sara, si quieren prender la cámara, bienvenidos. La idea es como que Marce, una es que tú hablaste algo de de la rapidez de esa segunda pregunta y yo tengo un libro que pues realmente es muy bueno, que se llama Elogio de la lentitud y realmente sí, cuando lo leí fue increíble y uno sí, uno piensa que tiene que volverse tortuga y no, es muy bueno. súper, acá lo voy a apuntar también para mandarlo en el combo. Listo, entonces a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Fame. Uno, dos, tres. Ahí quedamos. Chicas, muchas gracias. Me encantó verlas, me encantó conocerlas. Ahí están abiertos todos mis espacios y las espero con todo el amor del mundo. Disfruten mucho esta noche. Feliz noche. Gracias, Muchas Marce. gracias. Chao a Feliz todas. noche. Que estén Chao, feliz bien. noche. Gracias. Chao. Infinitas a todos por sumarse a esta locura. Primer club de lectura con les espero en cualquiera de los espacios.